Ahora, la diabetes. Existen, antes se hablaba solamente de dos tipos de diabetes, ahora hay más, pero vamos a tocar básicamente los dos primeros que son los más recurrentes, los más importantes. Y entre ellos está la diabetes tipo 1. Se produce mediante el mecanismo autoinmunitario, es decir, la desaparición casi total de las células beta del páncreas encargadas de la producción de insulina. ¿Qué quiere decir? Que el páncreas normalmente tiene unas células llamadas células beta en los islotes del Langerhans. Y estas células beta producen insulina. Ahora, cuando hay este problema autoinmune, lo que viene a ser una enfermedad autoinmune, estas células no producen insulina. Y si no hay insulina, a esta se le llama diabetes tipo 1. Porque si no hay insulina, la glucosa comienza a aumentar y aumentar más en sangre. Porque la acción de la insulina es permitir que la glucosa sea distribuida, llegue al hígado y se pueda almacenar tanto en el hígado como en los tejidos. Allí se guarde para como reservas para luego ser utilizada conforme a la necesidad, porque la glucosa es uno de los principales alimentos del cerebro, pero no puede haber en exceso en la sangre porque provoca otros males. Ahora, existe la diabetes tipo 2. Junto con un déficit parcial de la secreción de insulina aparece resistencia periférica a la acción de esta hormona, entendida como una disminución de la capacidad de la insulina para ejercer sus efectos biológicos en una concentración plasmática a la que sí es eficaz en personas normales. Entonces, en la diabetes tipo 2, la insulina no es suficiente. Entonces es necesario tomar antidiabéticos para poder controlar la glucosa. También existe una diabetes gestacional, que es la que se produce durante el embarazo, pero que esta en una generalidad es reversible, y en otros casos, cuando no es reversible, ya se traduce en una diabetes tipo 2. Ahora, ¿cuál es el tratamiento para la diabetes? Para la diabetes para de tipo 1 tenemos las insulinas y hay una variedad de insulinas. Está la insulina Lispro, la insulina aspartato, la insulina glulicina, la insulina regular, la insulina glargina. Para la diabetes tipo 2 están las sulfonilúreas, la clorpropamida, glibenclamida, gliburida, glicacida, glimepirida, glipizida, gliquidona, glicentida, tolbutamida. Luego tenemos las meglitinidas, está la repaglinida, nateglinida, mitiglinida. Luego están las biguanidas, que es el producto más utilizado, la metformina. Luego están los inhibidores de la alfa-glucosidasas, por ejemplo, la carbosa y la miglitol. Luego tenemos las tiazolidinedionas. Está la troglitazona, rosiglitazona, pioglitazona. Luego están los antagonistas de los receptores GP1, GLP1, como la exenatida y liraglutida. Luego tenemos los inhibidores de DPP4, la sitagliptina, saxagliptina, vidagliptina.
Entonces, bueno, hay una gran variedad, sobre todo para los diabéticos tipo 2. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Que estos son los que debemos de tener en cuenta. Los efectos secundarios más frecuentes con el caso de las biguanidas son los digestivos, que suelen aparecer al principio del tratamiento y claro, mejora posteriormente. A veces con las primeras tomas, ¿no? Puede provocar diarrea, dolor abdominal, náuseas, vómitos, ¿no? Y con menor frecuencia puede existir una alteración del gusto o una mala absorción de la vitamina B12. Entonces, bueno, pasa luego un tiempo y ya es más tolerable y ya no se sienten estos malestares. Pero de todas maneras, habría que hacerse algún examen para ver cómo va la B12, ¿no? Porque los demás síntomas se pueden determinar con solo la forma como uno se siente, ¿no? Si ya desaparece la diarrea, las náuseas, los vómitos, entonces uno puede seguir tomando, pero habría que ver cómo va la B12, no sea que no haya una buena absorción y esta siga disminuyendo. Luego están las tiazolidindionas. Los más frecuentes en sus efectos adversos secundarios son el aumento de peso y la retención de líquidos. Luego tenemos en el caso de la vidagliptina, las reacciones, los efectos adversos incluyen infecciones de las vías respiratorias superiores, nasofaringitis, mareos, dolor de cabeza. También se ha informado de casos raros de disfunción hepática, hasta una hepatitis, o sea, una inflamación del hígado. Entonces, a veces es necesario hacer algunas pruebas cuando uno siente, ¿no?, que hay algún problema hepático, y durante los 3 meses hacerse exámenes, ¿no? De acuerdo con lo que le indique el médico, de repente son transaminasas, para ver cómo va en el primer año, ¿no? Si va bien, entonces puede seguirla tomando. Ahora, ¿qué recomendaciones se debe considerar para estos casos, ¿no? En cuanto a la dieta, a toda persona que lleva a un antidiabético, es importante hacerle hincapié que si bien es cierto los antidiabéticos van a ayudarle a controlar la glucosa, eso no quiere decir que pueden comer todo lo que deseen. Hay que ser mesurados. Los alimentos deben controlarse, sobre todo lo que son carbohidratos, no excederse, porque habría que aumentar la dosis para poder controlar el exceso de carbohidratos que uno consume. Tampoco quiere uno irse al otro extremo. Entonces ahora ya no como papa, ya no como arroz, solamente me como la carne y la ensalada. Tiene que haber un equilibrio, ¿no? En la alimentación, no irse a los extremos, aún teniendo un tratamiento. Luego, en cuanto a los efectos secundarios más graves en la administración de insulina, puede ser, es la hipoglicemia. Así es que hay que recomendar a los pacientes que se apliquen la dosis que le ha indicado el médico, ¿no? Y vayan observando. Y generalmente los que utilizan insulina son los que no producen nada de insulina, por eso tienen que aplicarla en forma exógena. Así es que estos pacientes tienen un control continuo de la glucosa, ¿no? Tienen para eso los glucómetros y deben controlarse antes de aplicarse nuevamente, porque a veces piensan de que no les ha bajado porque han comido demasiado, y esto puede incurrir en una hipoglicemia, que también es algo serio y puede ser grave.
Cuando hay una hipoglicemia, uno pierde hasta cierto punto el conocimiento o solamente el sentido de dónde está y de con quién está. Puede desconocer a las personas y puede ir sin sueño, no poder despertar. Entonces, eh, puede irse al otro extremo de la hiperglicemia. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la insulina, ¿no? No excederse en la dosis. Todo debe ser controlado, ¿no? Y de todas maneras, eh, controlarse con un glucómetro. Ahora, aunque no son muy frecuentes, ¿no? El efecto secundario más grave de las biguanidas es el riesgo de la acidosis láctica y por lo tanto debe advertirse a los pacientes que en caso de presentar un cuadro, por ejemplo, de náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea y malestar general, deben consultar al médico, ya porque entonces se ha producido una acidosis láctica. Ahora, en el caso de las biguanidas, ¿no? Mencionamos que el más utilizado que es la metformina. La principal interacción que hay con las biguanidas es con el alcohol, porque va a producir una mayor reacción de acidosis láctica. Entonces, cuando uno toma este antidiabético, no deben tomar alcohol. Hay que hacerles hincapié al respecto, ¿no? No tomar licor, no que un brindis, algo, mejor no. ¿Qué les va a producir? Lo que vimos en el cuadro anterior, ¿no? Las náuseas, vómitos, dolor abdominal. Entonces, hay que evitar tomar el, el alcohol, ¿no? Puede no parecer grave, pero también estos síntomas de acidosis láctica podrían ser potencialmente mortales. Luego, también los anticonceptivos, las tiazidas, los corticoides y las hormonas tiroideas reducen el efecto de los hipoglicemiantes. Entonces, si están tomando un hipoglicemiante y van a tomar un corticoide, hay que hacerles ver que su acción hipoglicemiante va a disminuir. Entonces, habrá que regular la dosis, habrá que cuidarse más en la alimentación, eso hay que evaluar. Lo mismo sucede con, bueno, tanto los anticonceptivos como los corticoides y los antitiroideos o las hormonas tiroideas. Luego, en cuanto al efecto hipoglicemiante, este puede ser potenciado por los inhibidores de la monoaminoxidasa, por los salicilatos y algunos esteroides, como vimos el caso de los corticoides, ¿no? Va a disminuir, o sea, va a ser un efecto hipoglicemiante mayor. Ahora, en cuanto a los efectos secundarios de las tiazolidindionas, lo más frecuente es el aumento de peso y la retención de líquido. Entonces, si observan el paciente que con estos medicamentos tienen problemas, están reteniendo líquido, entonces deben consultar al médico para que les cambien de medicamento con otro hipoglicemiante y así evitar esta retención de líquido y también la subida de peso que no es nada agradable y más bien eh, puede producirle otros daños, ¿no? Entonces, estas básicamente son las recomendaciones.